Dios les bendiga a cada uno en esta preciosa noche. Damos gracias al Señor por este hermoso privilegio que nos permite de verdad estar una vez más en su casa para adorar y exaltar el nombre del Señor. Es maravilloso, hermano, hablar de la presencia de Dios, pero es más maravilloso sentirla. Cuando sentimos la presencia de Dios, se pudren los yugos, se rompen las cadenas, se va toda dolencia, toda enfermedad y hay libertad en el nombre del Señor. ¡Aleluya! Es precioso cuando venimos a la casa del Señor y desde que entramos por esa puerta podemos sentir la presencia de Dios. ¡Aleluya! Es tan importante para nosotros como iglesia vivir en la presencia de Dios. Porque así como Moisés rechazó cuando Jehová le dijo, enviaré mi ángel delante de ti. Y él le dijo, si tu presencia no va conmigo o con tu pueblo, no nos saques de aquí. Él prefirió la presencia de Dios. Es lo que nosotros debemos de anhelar. Es lo que nosotros debemos de tener siempre presente, que sin la presencia de Dios no podemos vivir. Así que yo les invito en esta noche a que leamos en la palabra del Señor en Éxodo 33. Vamos a leer Éxodo 33 del 1 al 3 y después vamos a leer el 15. ¿Todos lo tenemos, hermanos? La palabra de Dios la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, aún tu descendencia la daré. A tu descendencia la daré, y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al ateo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, y a la tierra que fluye leche y miel. Vamos a leer, a continuar. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Y dice que oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto y ninguno se puso sus atavios. Ahora vamos a leer el 15. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Señor, que hoy sea tu presencia, Señor, hablando a nuestra vida, Señor. Que hoy, Señor, sea, Padre, un día notorio, Señor, en nuestra vida. Y que a partir de hoy, Señor, si no te hemos buscado, Señor, empecemos a buscar tu presencia. Y empecemos a vivir, Señor, una vida llena de tu presencia, Señor. Una vida santa, recta, íntegra delante de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, bendice tu pueblo, Señor, que hoy ha venido sediento, hambriento de tu presencia, Señor. Padre, que seas tú dándonos descanso a través de tu palabra, a través de tu presencia, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asientos, hermanos. Hermanos, como hemos venido hablando, ¿verdad? Y ya a través de los textos, la presencia de Dios es un tema que no debería de ser, ¿verdad?, solamente por un mes, sino siempre. Y que así como Moisés tuvo esa relación con Dios, y aún en ese tiempo, cuando Dios lo puso al frente del pueblo de Israel,
El pueblo de Israel, dice la palabra, que era un pueblo de dura cerviz, un pueblo rebelde, un pueblo que aún viendo la mano de Dios, un pueblo que aún viendo la gloria de Dios moverse en ellos, se volvieron contra Dios. Pero había un hombre, el cual era Moisés. Dice la palabra de Dios que él hablaba con Dios, porque él había tenido la decisión de tener una relación con Dios. Y a través de esa relación con Dios, él tuvo esa intimidad y Dios puso gracia en él y él halló gracia ante los ojos de Dios. Dice la palabra de Dios que él pudo ver no el rostro de Dios, sino sus espaldas. Porque dice la palabra que no hay hombre que vea a Dios y viva, porque Dios es poder. Y el poder de Dios solamente lo podemos sentir. Y no hay cosa más maravillosa para nosotros como hijos de Dios que sentir la presencia de Dios. La honra y la gloria es para Dios, hermano. Déselo fuerte que es para Él. Vemos, hermanos, que el Señor le promete enviar su ángel delante de él y del pueblo. Pero me imagino yo que Moisés ahí nomás dijo, no, el ángel puede hacer algo diferente, porque la misericordia de Dios es tan grande y Dios es tan bueno, que viendo bien este pueblo rebelde y de dura cerviz, Dios tuvo misericordia. Pero yo profundizando en mí y en la palabra, digo yo, el ángel hubiera hecho cosas diferentes. Y Moisés fue tan inteligente que dijo, no, si tu presencia no va conmigo, no nos saques de este lugar. Él decidió la presencia de Dios. Él decidió que la presencia de Dios fuera en medio de este pueblo, dirigiéndolo. Porque me imagino yo que él se sentía más seguro sabiendo que en medio de este pueblo y en medio de él iba el Todopoderoso. La seguridad que Moisés había puesto en Dios, su fe, su confianza, y no en el ángel. Pero viendo, hermanos, que la palabra nos revela que el pueblo se rebeló contra Dios cuando Moisés subió durante los 40 días al monte. Y cuando vio, porque el pueblo según estaba desenfrenado, haciendo cosas porque ya habían mandado hacer el becerro, porque según ellos o según el pueblo ya Moisés no sabían nada de él. Y no sabemos qué haya pasado con este Moisés. No, un becerro de oro. Y comenzaron a adorar el becerrito. Pero Dios, que todo lo ve, Dios estaba con Moisés, pero Dios estaba viendo lo que el pueblo estaba haciendo. Es por eso que nosotros como cristianos, hermanos, debemos de ser muy inteligentes. Porque sabemos que tenemos un Dios que todo lo ve, que todo lo sabe. Él es el único que escudriña la mente y el corazón del hombre. Nosotros podemos estar fuera de la iglesia y quizás actuar no como cristianos, como hijos de Dios, sino como una persona mundana. Es tan importante para nosotros como iglesia, como hijos de Dios, el testimonio. Dar testimonio donde nosotros estemos, donde nosotros andemos. ¿Por qué? Porque hay un Dios que todo lo ve. Y así como Dios estaba en el monte viendo el pueblo desenfrenado lo que estaban haciendo, le dijo a Moisés, desciende porque el pueblo está desenfrenado. El pueblo se ha desenfrenado. Y Moisés dice que bajó y vio el desorden que había. Y Dios se airó con este pueblo, hermanos. Dios iba a destruir porque le dijo, levantaré de ti un nuevo pueblo, una nueva nación. Pero
Moisés era un hombre que amaba a ese pueblo también. Moisés intercedió por el pueblo. Dice la palabra de Dios que él intercedió delante de la presencia de Dios para que Dios no destruyera a este pueblo, para que Dios no los exterminara. Y Dios tuvo misericordia porque Dios había hallado gracia ante los ojos de él con Moisés. Oiga lo bonito de que pasa cuando un pueblo desobedece, pero también reconoce que su Dios es el único que puede llevarlo hacia adelante, sacarlo de cualquier situación, por lo muy difícil que estés pasando o que esté una situación muy difícil como la que ya estaba viviendo este pueblo, en desobediencia y fuera o lejos de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque ellos habían cometido un pecado demasiado fuerte. Y dice que el Señor le dijo a Moisés: pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Dice que oyendo el pueblo lo que Dios hablaba con Moisés, se humillaron. Dice que la palabra de Dios dice que ellos se vistieron de luto y ninguno se puso sus atavios. A lo mejor ni se bañaron, hermano, de tan arrepentidos que estaban del pecado tan grande que habían cometido delante de la presencia de Dios, aún viendo las maravillas que Dios había hecho durante todo ese camino en el desierto. Dios los había librado de muchas naciones, de muchas guerras, y aún así ellos cayeron en el error de desobedecer y cometer este pecado tan grande delante de los ojos de Dios. Pero Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Y siempre, hermanos, nosotros como hijos de Dios debemos de reconocer nuestros errores aun cuando fallamos, por lo muy poquito o que lo miremos o que sea un pecadito, como decimos, no, hermano. Debemos de reconocer cualquier falla, cualquier falta que nosotros tengamos, porque los hijos de Dios recordemos que la presencia de Dios es en nuestro corazón que vive, es en nuestro corazón que reina, y no podemos darle lugar a ningún tipo de pecado en nuestra vida, a ningún tipo de situación que nos estorbe en nuestra relación, en nuestra intimidad con Dios. Porque aún, hermano, cuando hay estorbo en nuestra vida, en nuestro corazón, hasta para leer la palabra, tenemos dificultad. Porque siempre hay algo que tenemos que hacer que nos impide leer la palabra. Porque siempre hay algo que nos impide que tenemos que orar. Y nos roba el tiempo que debemos de darle a la palabra, el tiempo que debemos de darle a la intimidad con Dios. Los afanes de la vida muchas veces nos quitan, nos roban ese tiempo. Y es por eso que a veces nos va mal en la vida. Y es por eso que a veces la situación viene a ser peor. Porque ¿dónde es que nosotros encontramos la salida a nuestra dificultad, a nuestra enfermedad, a nuestro problema? Es en la presencia de Dios. Porque así como Él es bueno, también Él se aira, hermano. Y cuando Él se enoja, nos hace pasar por el desierto. Y allí nos hace reconocer que sin Él no somos nada, que sin Él no podemos nada. Pero cuando nosotros reconocemos en el proceso que hemos fallado y reconocemos que sin Dios no somos nada, entonces comienza Él a acercarse más y comienza a mostrar la salida, la cual muchas veces no la veíamos porque estábamos cegados. Porque muchas veces la dificultad, el problema nos ciega. Porque recordemos que el enemigo trata de bloquear nuestra mente y de robarnos la fe. Porque cuando vemos la dificultad, el problema o la situación difícil, muchas veces nos olvidamos que es de Dios que tenemos que agarrarnos, que es a Dios que tenemos que acudir y no al hombre.
Pero a veces, muchas veces, primero recurrimos al hombre y después a Dios. Pero la misericordia de Dios es grande, hermanos. Y así como Dios tuvo misericordia de este pueblo, de Israel, este pueblo que muchas veces se volvió en contra de Dios y pecó en contra de Dios, aún sabiendo las grandes maravillas y misericordia y lo que Dios tenía para ellos, ellos se volvieron contra Él, pero Dios tuvo misericordia. Y lo bonito de todo, hermano, esto es que dice la palabra de Dios que Moisés intervino cuando Dios iba a destruir el pueblo, porque para Dios ese ha sido su pueblo preciado, su precioso pueblo, Israel. Y al ver que le falló, al verlo en aquel desorden desenfrenadamente, se enojó y iba a destruirlos, los iba a exterminar, que aún le dijo a Moisés que iba a levantar una nueva generación. Pero Moisés fue un hombre sabio, inteligente, lleno de amor, del amor de Dios, y él intervino, dice la palabra, y se postró delante de la presencia de Dios e intervino a que Dios no extendiera su mano en contra de aquel pueblo. La palabra de Dios nos sigue diciendo, porque Jehová había dicho a Moisés, di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura cerviz, en un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavios para que yo sepa lo que te he de hacer. Oiga bien, en un momento Él los hubiera exterminado, pero también les dijo, quítense sus atavios. Les estaba diciendo, humíllense. El pueblo entendió y se humilló. El pueblo entendió el mensaje y se humillaron delante de la presencia de Dios, que se quitaron sus atavios. Y Dios vio que se humillaron, Dios se arrepintió de haberles hecho el mal y Dios les dio la oportunidad. Dice la palabra, y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos. Perdón, hermano. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavios desde el monte Horeb, y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos fuera del campo, del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Vemos, hermanos, que ellos se acercaron a ese lugar a buscar la presencia de Dios. Y cuando nosotros buscamos el lugar santo, para nosotros es este lugar el lugar santo. Cuando nosotros quizás estamos en nuestros hogares y quizás estamos pasando una dificultad, una tribulación, pero sabemos que en la iglesia el Espíritu Santo de Dios se mueve a través de la alabanza, a través de la palabra, a través de un Dios te bendiga, hermanos. Muchas veces le damos ánimo, aliento al hermano cuando lo saludamos con amor, con cariño de hijos de Dios, con ese amor que viene del Padre para nosotros, para que nosotros podamos dar de ese amor a nuestros hermanos, al que entra por esa puerta necesitado de una palabra, de un abrazo, de un consejo y de la presencia de Dios. Recordemos, hermanos, que sin la presencia de Dios nosotros no podemos vivir. Y así como Moisés decidió y decirle a Jehová Dios, si tu presencia no ha de ir con nosotros en medio de este pueblo, no nos saque de aquí. Yo creo que eso debería de ser en nuestra vida diaria como iglesia, decirle al Señor en este momento, en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo en este país, Señor, si tu presencia no ha de ir conmigo cada mañana que yo salgo a mi trabajar, cada tarde que yo regreso de mi trabajo, que sea tu presencia conmigo, que sea tu presencia que me lleve y que me traiga. Aleluya, gloria al Señor. Porque es la presencia de Dios, hermano, la que nos libra, la que nos guarda. Usted y yo sin la presencia de Dios estamos desprotegidos.
Usted y yo sin la presencia de Dios, hermano, no valemos nada. Así de sencillo, no valemos nada. Y recordemos que desde el momento que nosotros levantamos nuestra mano y dijimos, Señor Jesús, te acepto en mi corazón como mi único y suficiente Salvador de mi vida, Él ya mora en nuestros corazones. Y lo que tenemos que hacer nosotros es cuidar, alimentar la presencia de Dios en nuestra vida. Así como una plantita, si usted no la riega, si usted no le echa esa agüita todos los días, esa plantita muere. Así somos nosotros sin la presencia de Dios. Si nosotros no leemos la palabra de Dios, si nosotros no oramos, nuestra fe va a menguar, nuestra vida espiritual va a ir para abajo. Pero si nosotros somos hijos de Dios, que constantemente estamos leyendo la palabra, que constantemente estamos orando, la presencia de Dios va a estar siempre en nuestra vida. Y nosotros vamos a transmitir esa presencia a aquellas personas que necesitan verdaderamente la presencia de Dios. Porque a través de la presencia de Dios nosotros podemos hablar de la palabra. Porque si usted y yo no tenemos la presencia de Dios para hablar a una persona que no conoce de Dios, va a ser muy difícil que usted y yo hablemos de Dios, de su palabra, de su perdón, de su salvación a una persona inconversa. Usted y yo tenemos que estar llenos de la presencia de Dios, llenos de la palabra de Dios para que nosotros podamos transmitir, para que el Espíritu Santo de Dios pueda obrar en esa persona, para que el Espíritu Santo de Dios pueda convencer a esa persona a través de la palabra, usando mi boca, usando su boca, para que esa persona venga al conocimiento de la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, vamos a leer el 11 y dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como hablaba cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca este pueblo y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Oiga qué palabra más bonita. Has hallado gracia en mis ojos, le dijo a Moisés. Me imagino yo que cuando Moisés escuchó esto de Jehová Dios, tú has hallado gracia delante de mis ojos, él inmediatamente la aprovechó. Y recuerde que después le dice, ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Oiga qué palabras más bonitas, hermano, lo que Moisés le está diciendo a Dios, aprovechando lo que Dios le dice, tú has hallado gracia delante de mis ojos. Ahora él le dice, si yo he hallado gracia delante de tus ojos, enséñame tu camino. Enséñame a caminar por ese camino que solamente tú puedes mostrarme. Ese camino que solo tú puedes llevarme. Él les había prometido la tierra prometida, pero Moisés, me imagino yo que él haber dicho, sin la presencia de Dios, ¿para qué quiero llegar a esta tierra? Prefiero la presencia de Dios que el ángel, porque el ángel a lo mejor a medio camino los hubiera dejado. Pero Dios es un Dios de misericordia. Dice que es tardo para la ira, pero grande en misericordia. Así que le dice, muéstrame tu camino para que yo pueda caminar y saber que he hallado gracia delante de tus ojos. Ahora viene lo bueno y le dice Moisés, y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saque de aquí. Esto es lo mejor. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saque de aquí. Porque Moisés sabía, hermanos,
que él había hallado gracia ante los ojos de Dios. Porque Moisés sabía que con Dios delante de ellos, ninguna nación les iba a hacer frente. Todo lo que enfrentaran, ellos iban a salir victoriosos porque Dios iba delante de ellos. Y si nosotros aplicamos esta palabra a nosotros como iglesia, si siempre ponemos a Dios en primer lugar, si siempre ponemos a Dios delante de nosotros, donde nosotros andemos, donde nosotros vayamos o en lo que nosotros vayamos a hacer, Él nos va a dar la victoria. Hay algo que quiero compartirles. Hace unos meses, en agosto, yo tuve mi última audiencia en la corte con el juez. Y yo me llené de temor y yo con mi esposa nos arrodillamos y dijimos: Señor, que se haga tu voluntad. Porque era la última audiencia, ya había tenido 2 cortes y esa era la última. Y me acuerdo que oramos y llegó el día que era el 20 de agosto y nos tocó ir, la niña, mi esposa y yo. Cuando llegamos a ese lugar, entré al parqueo y antes de entrar, ella y yo y la niña nos pusimos a orar. A mí no me importó que la gente me viera, ni que me llamaran loco, lo que sea. Nosotros nos abrazamos y comenzamos a orar. Y yo solo me acordé de esto, que Moisés le dijo al Señor: si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de este lugar. Pero yo le dije: Señor, si tu presencia va conmigo a este lugar, yo voy a salir victorioso con mi familia. Gloria al Señor. ¿Sabe qué, hermano? Yo le dije, bueno, oramos y yo cuando estábamos orando, yo sentí que algo me cubrió. Yo sentí que algo me cubrió a mí. Y yo le dije a ella: ¿tú sentiste algo? No. ¿Y saben por qué? Porque adentro a quien me sentaron en el banquillo fue a mí, no a ella ni la niña. A ella la sacaron y a la niña y me dejaron a mí en el banquillo ahí. Entonces cuando yo estoy sentado ahí, yo me acuerdo de lo que yo sentí. Yo dije: gracias, Señor, porque aquí está tu presencia conmigo. Hermanos, esto como un testimonio lo quería decir de hace día, pero yo estaba esperando el momento. Y bueno, 3 horas y media ahí debatiendo. Y yo recuerdo que cuando el fiscal me hacía una pregunta, yo estaba tan sereno, yo iba muerto de miedo, pero cuando yo sentí la presencia de Dios y yo entré ahí, a mí se me quitó todo. Se me quitó todo. Y cuando ese fiscal a mí me preguntaba, yo le respondía como que yo estaba hablando con cualquiera de mis hermanos. Y yo no sentía nada de temor. Y todo lo que yo dije, hermano, lo dije porque verdaderamente Dios puso valor en mí, Dios puso valentía en mí. Y yo pensé que yo me iba a quedar callado porque yo soy una persona que no soy mucho de hablar, quizá como Moisés lo dijo, pero cuando Dios está con uno, Dios pone las palabras en uno. Terminó, hermano, eso a las 3 horas y media y yo dije: estamos esperando lo que el juez diga. El juez dijo: yo no voy a dar ningún veredicto. Me lo reservo, dijo él, me reservo el veredicto. Yo solo vi que el fiscal agachó la cabeza y le hizo así y se fue. Y ya pues él dijo: a través de su abogada yo le voy a hacer saber lo que yo decida. Si la decisión es a su favor, el fiscal tiene derecho a apelar. Y si es en su contra, pues usted tiene derecho a apelar.
Hasta el día de hoy, aquí estoy, no he sabido nada. Dios tiene el control, yo confío en Dios. Y todo esto, hermano, lo digo porque verdaderamente, como estamos hablando de la presencia de Dios, sin ella y sin Él, nada somos, nada podemos. Y aunque la situación migratoria en este país esté tan difícil, nosotros somos hijos de Dios. Nosotros somos hijos del dueño de todo el planeta Tierra que existe, y Él es el dueño. Y si estamos en este país con un propósito, Dios nos ha traído. Porque si algo que yo voy a decir, jamás en mi mente ni en mi corazón estaba estar en este país. Y a veces yo me preguntaba, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy en este país y yo nunca anhelé estar aquí? Yo viví 7 años casi en España. Y de España yo me fui a Nicaragua, y en Nicaragua me vine para acá. Y dejé botada a mi esposa y mi niña. Y al año yo trabajé para traérmelas para acá a ella. Pero mi pregunta yo siempre se la he hecho al Señor: Señor, ¿por qué? Yo estaba también en España, no ganaba el montón de dinero, pero estaba bien. Tenía más tiempo para ir a la iglesia. Siento que pasaba más tiempo sirviendo a Dios allá. Aquí me costó, hermano, hallar una iglesia donde congregarme, y hoy le doy honra y gloria al Señor por estar parado en este lugar, porque yo fui a muchas iglesias que no pude estar ahí. Comencé a batallar y comencé a llamar. Cuando vine a Lijay, comencé a llamar como 2 iglesias. Y nunca me salió la iglesia del Evangelio de Cristo. Me salieron otras. Y yo llamé, y me acuerdo que un pastor me dijo: hermano, nosotros podemos irlo a recoger. Y yo no tenía carro ni nada, hermano. Y incluso me fue a recoger el hermano y me estuve congregando ahí. Pero yo soy de las personas que veo, y lo que no me gusta lo callo, pero mejor me retiro. Y bueno, vi muchas cosas que no me gustaron, fui a una, fui a la otra, 3 iglesias visité, y después dije yo: no, aquí en este cuarto, aquí me voy a meter con Dios, y aquí Dios me va a fortalecer. Y en un cuartito que yo alquilaba, hermano, allí yo ayunaba, yo allí oraba, allí leía la Biblia, y allí estaba. Y Dios me sostuvo, Dios me bendijo siempre con trabajo, nunca me faltó el trabajo. Las veces que me enfermé, pues Dios estuvo ahí conmigo. Y digo esto, hermano, porque yo sé que para muchos de los que venimos a este país, en mi caso yo vengo de una doctrina muy sana, muy recta, y a las iglesias que yo fui, yo vi muchas cosas que no me gustaron, porque no me las enseñaron a mí y no estaba en la doctrina que me enseñaron a mí. Entonces digo esto porque cuando nosotros estamos recién llegados a este país, es muy difícil encontrarse una iglesia donde verdaderamente esté el amor de Cristo, donde verdaderamente se sienta la presencia de Dios. Y lo voy a decir como testimonio: cuando yo entré la primera vez aquí a esta iglesia, entré porque la ancianita, si está aquí la hermana Tinita, ¿no? Bueno, la hermana Tinita, el hermano Franklin, no sé si andaba la hermana Mari, pero andaban como 3 o 4 hermanos ahí en la Monterrey. Y yo llegué con mi niña, y ellos estaban dando unos folletitos ahí que decimos nosotros. Y él me saludó, el hermano Franklin: Dios le bendiga, siervo. Y yo dije: amén, hermano. Cuando yo le dije amén, hermano, y nos dimos la mano, entablamos una conversación. Y entonces él me dijo que si yo era cristiano. Sí, hermano, yo soy cristiano, yo le sirvo al Señor. Lo que pasa es que no he hallado una iglesia donde congregarme. Entonces él me dice: tome, me dice, aquí está. Y el hermano se ofreció, y el hermano por muchos días, por mucho tiempo me llevó y me trajo. Me llevó y me trajo. Me llevó y me trajo.
Y el hermano fue muy paciente, muy bueno conmigo y le doy la honra y la gloria al Señor, que lo bendiga grandemente, porque gracias a Dios y gracias a ellos yo estoy en este lugar. Hermanos, yo les cinto en el nombre del Señor a cada uno. No es fácil, pero tampoco es difícil. Servir a Dios es lo mejor que nosotros hemos escogido. Amar a Dios es el mejor amor, el amor más puro, el amor más sincero, que nunca te va a traicionar, que nunca te va a dejar, que nunca te va a dejar, es el amor de Dios. Cuando estés enfermo, cuando estés en dificultad, es el amor de Dios. Solamente, como dice la palabra, acerquémonos ante la poderosa mano de Dios para hallar el pronto socorro. Oiga bien, si nosotros leemos la palabra, la misma palabra de Dios nos trae a memoria la palabra ideal, la cual nosotros vamos a hacer nuestra. Siempre, yo creo que todo mundo se sabe el Salmo 91. Y el Salmo 91, todo mundo, aún los inconversos, lo recitan como una protección. Y sí, es una palabra de protección. Pero dice el que habita el abrigo del Altísimo. Oiga bien, el que habita el abrigo del Altísimo. Si usted y yo habitamos en el abrigo del Altísimo, es cuando usted y yo estamos en obediencia, es cuando usted y yo estamos caminando en la presencia de Dios. La misericordia de Dios es grande, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Y dice que Él tiene misericordia de quien quiere tener misericordia, aún de un inconverso que esté pasando una dificultad. Si él se postra delante de Dios, Dios puede tener misericordia. Dios puede levantarlo, Dios puede restaurarlo, Dios puede sanarlo si está enfermo. Porque para Dios no hay nada difícil. Porque Él ama al pecador, pero aborrece el pecado. Entonces, si un pecador donde esté se humilla a Dios, Dios tiene misericordia de él. Porque Dios ama al pecador. Aborrece el pecado, pero ama al pecador. Y es por eso que hoy usted y yo estamos aquí, porque antes éramos pecadores. Pero la misericordia de Dios nos alcanzó y nos trajo. Yo siempre digo, gracias Señor, porque extendiste tu mano y me sacaste. Él extendió su mano y me sacó de ese lodo cenagoso donde yo me encontraba un día, hundido en muchas cosas que hasta vergüenza me da mencionarlas y no las voy a mencionar. Pero Dios me sacó de ahí. Dios lo sacó a usted. Hoy nos tiene en este lugar santo para adorar y exaltar el nombre del Señor. Porque para eso Él nos trae, para eso Él nos rescata, para eso Él envió a su Hijo a la cruz del Calvario a dar su vida, a derramar su sangre, no importando la condición de nosotros, que éramos pecadores y que quizás no éramos merecedores de la gracia, del sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Derramó su sangre por usted y por mí y por todos aquellos que andan allá afuera, que un día van a estar en esta casa. Porque hay mucha gente allá afuera, hermanos, que necesitan la palabra de Dios. Hay mucha gente que necesitan que nosotros llevemos esa palabra. En mi trabajo yo hablo mucho con unas personas. Hay una persona que es hondureña y está pasando una dificultad muy... Y él siempre se me acerca a mí porque él me dice, hermano, tú eres el único que puede darme una palabra.
Y cuando Él me dice esas cosas, hermano, yo doy gracias al Señor. Yo digo, Señor, pon palabra en mí para que yo le pueda dar a Él. Y siempre Él me llama por teléfono y cada que Él termina, Él era de esas personas mal habladas. Ahora cada que Él termina de hablar conmigo y me dice, Dios te bendiga. Él me dice a mí ahora, Dios te bendiga, hermano. Y cada que yo le doy una palabra, Él dice, amén, amén, yo acepto esa palabra. Y entonces yo estoy trabajando con Él. Yo estoy trabajando con Él porque yo sé que Dios va a obrar en Él. Porque Él es una excelente persona, aunque el enemigo ha tratado de destruirlo, ha tratado de cerrarle puertas, pero yo siempre le digo, aunque el diablo te cierre puertas, hay un Dios que te abre puertas, y las puertas que Dios abre nadie las cierra, dice la palabra de Dios. No lo digo yo, lo dice la palabra. Hermanos, hay que darle gracias al Señor porque hoy el Señor nos está llamando a vivir en su presencia. El Señor hoy nos está llamando a que nosotros podamos ser cada día de bendición para otras personas. Si usted y yo cargamos la presencia de Dios, si usted y yo vivimos en la presencia de Dios, entre todos los que estamos aquí como iglesia, vamos a traer más gente convertidas, arrepentidas, que quizás allá están necesitadas de la presencia de Dios, de la palabra de Dios. Hay mucha gente que se está perdiendo y ese es el trabajo de nosotros, llevar las buenas nuevas de salvación a todos aquellos que andan sin fe, sin esperanza y sin amor. Pónganse de pie, hermano, vamos a orar y darle gracias al Señor por esta palabra, y espero en el Señor que esta palabra haya sido de bendición para cada uno de nosotros. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora. Gracias por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Yo quiero invitar, hermanos, a alguien si está necesitado de Dios. Si alguien quisiera reconciliarse con el Señor, si alguien quisiera recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador en esta noche, hoy es el día de salvación para tu vida. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día que puedes acercarte a Dios y recibir de Dios ese amor que nadie más puede darte. Si hay una persona valiente que quiere recibir a Cristo, si hay una persona valiente que quiere reconciliarse con el Señor, yo lo invito en el nombre de Jesús a ser partícipe de esta familia maravillosa, a ser parte de esta familia que ama y adora a un Dios vivo. Gloria al Señor.